Me complace presentarles el capítulo 21 de las historias jamás contadas. En dicho capítulo, serán testigos de 6 increíbles historias de universos paralelos. Recuerden, que cada una es más impactante que la anterior, así que sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Laura Montiel, ella vive en Chile. Laura en la actualidad vive feliz al lado de su familia, pero muy en su interior, guarda un suceso del pasado que la dejó marcada de por vida. Cuando tenía 12 años de edad, lamentablemente se vio envuelta en un accidente automovilístico, y al momento de su operación, los doctores no podían hacerla volver debido a la anestesia tan fuerte que le suministraron. Gracias a Dios después de algunas horas la volvieron en sí, pero lo que Laura contó una vez que despertó, dejó a todos sin palabras. La pequeña contó que de la nada como que se materializó en un lugar algo oscuro, un lugar tipo escuela, pero lo raro de esto es que ella se sentía más pequeña y todos actuaban como si no la pudieran ver. Estaba muy asustada, pero aún así intentó buscar la salida, pero por más que caminaba, más largos se hacían los pasillos. Allí duró muchas horas vagando sin dirección y cada vez más estresada, hasta que de repente empezó a escuchar a alguien rezando, y sin más despertó en el hospital donde se percató que su hermana era la que rezaba. Días después, su vida siguió su rumbo y ella pudo volver a su escuela, pero lo raro aún no acaba allí, porque recuerda que sus maestros la regañaban por quedarse como paralizada, o dormida con los ojos abiertos, pero lo que ellos no sabían, era que mientras ella se veía así, su mente entraba por algún momento en el cuerpo de la otra niña, y volvía a ese lugar donde siempre estaba en esos pasillos oscuros. Lamentablemente su niñez fue muy difícil porque nadie le creyó, y en la actualidad, aún sigue quedándose paralizada por algunos momentos, y su mente entra a esa niña que aún sigue en esos pasillos oscuros. Esta historia le pertenece a Olivia Avendaño, ella me la mandó por correo electrónico hace tiempo. Olivia vive en Monterrey, y todos los días a la misma hora, espera su autobús para así poder llegar a su trabajo. Como casi siempre son los mismos los que esperan el bus, Olivia ya los conoce casi a todos por su nombre. Todo ocurrió un fin de semana, ella salió como de costumbre rumbo a la parada de los autobuses. Al parecer ese día era increíble, puesto que corría bastante aire fresco, y eso la puso súper contenta. Minutos después, estaba muy tranquila leyendo su libro preferido, y en eso llegó un viejo amigo, y en menos de 5 minutos pasó el bus y rápidamente lo tomaron. Una vez en el transporte, continuó con su lectura por algunos momentos más, dado que el bus tarda mucho tiempo en llegar al centro de la ciudad, que es donde ella trabajaba.
Los minutos pasaron y Olivia cada vez se aburría más, y hacía lo que estaba en sus manos para distraerse. En ocasiones usaba su celular y otras veces simplemente veía por la ventanilla del bus. Todo estaba de lo más normal, pero de un momento a otro pasó por algo increíble, tan increíble que nadie le ha podido creer. Ella iba viendo por la ventanilla, y de repente, se vio obligada a cerrar sus ojos, debido a que una luz cegadora entró por la ventanilla y todo se volvió completamente blanco. Dicha situación la hizo gritar del miedo, pero lo peor estaba por llegar, ya que al abrir sus ojos se percató que el bus estaba casi solo, y al parecer todos sus conocidos se habían esfumado. Pero en segundos empezó a escuchar personas hablando, y una vez más todo volvió a la normalidad. Después de eso ya no estuvo tranquila, y usó su celular para tranquilizarse un poco mientras llegaba a su parada. Minutos después, llegó a su destino y todo bien, pero ella jamás ha olvidado ese fallo por el cual pasó ese fin de semana. Es importante mencionar que después siguió tomando el mismo bus casi todos los días, pero gracias a Dios jamás volvió a pasar por otro fallo. Imagínate ir a esquiar en compañía de tu esposa, esto sin imaginar que ese sería el último día que estarían juntos. Pues bien, eso le sucedió a Lenny. Cabe mencionar que el señor evitó dar muchos detalles, pero me contó que esto ocurrió en Estados Unidos hace algunos años. El señor es abogado en un reconocido bufete, y se tomó unos días de vacaciones para pasarla a gusto en compañía de su esposa, la cual omitió su nombre. El mes de noviembre estaba por terminar, y nuestro amigo optó por visitar un club, al cual iba muy seguido cuando estaba soltero. 1 hora aproximadamente de camino, y por fin llegaron. Ya se imaginarán, todo era felicidad y armonía. Es por ello que aprovecharon para disfrutar del momento en pareja y tomarse algunas fotografías para recordar siempre ese momento, y créanme que Lenny jamás lo podrá olvidar. Resulta que su esposa se sintió algo indispuesta y evitó acompañarlo por algunas horas, pero le pidió a su esposo que no dejara que su dolor de cabeza le arruinara el viaje, y Lenny no tuvo más remedio que empezar solo. Los minutos pasaron muy deprisa, y nuestro amigo ya se encontraba sintiendo la adrenalina en todo su cuerpo. Así estuvo por algunos minutos, deslizándose entre la nieve y agarrando cada vez más velocidad, pero de pronto algo muy raro sucedió. Su cuerpo se detuvo poco a poco, era como si hubiera llegado a un lugar inestable en el que la presión de la gravedad le impidiera el más mínimo movimiento. Pero no fue solo su estado de reposo, sino que también su mente como que se apagó de golpe porque todo se volvió blanco, y en un parpadeo, nuevamente estaba bajando. El señor iba muerto de miedo, y no era para menos, pues dicho fallo que pasó fue algo que lo dejó marcado de por vida. Minutos después le marcó por celular a su esposa, pero ella jamás respondió. Y al volver a la habitación, lamentablemente su mujer estaba tirada en el piso sin signos vitales. El señor Lenny por más que quiera jamás podrá superar todo esto, debido a que no solo fue el fallo, sino que ese mismo día perdió al amor de su vida. La siguiente historia le pertenece al señor Luis, él me mandó su historia por correo electrónico hace varios meses.
El señor se casó hace años con su amor de la secundaria, y juntos formaron un matrimonio armonioso en el cual tienen una hija. Desde muy joven, Luis ha tenido sueños algo peculiares, dado que siempre son sueños en los que está en lugares raros, lugares que no conoce, pero al despertar se siente muy confundido porque todos sus sueños son muy vívidos. Total que corría el mes de diciembre del año 2000, y nuestro amigo soñó una casa hermosa. Cabe mencionar que no era una vivienda costosa, era más una construcción pequeña pero muy bonita. En el sueño, el señor estaba vendiendo su propiedad y se vio solo, sin su esposa e hija. Dicha construcción estaba en un lugar lleno de nieve y tenía una piscina muy hermosa. Al parecer, ese sueño se fue repitiendo seguido, tanto que Luis lo veía normal, pero lo que no le parece es que siempre se ve solo en ese lugar. Pero un día el señor se llevó la impresión de su vida, porque mientras veía propiedades en compañía de su esposa e hija, sin percatarse de ello, el destino los llevó a esa vivienda. En ese momento sintió un escalofrío que le recorrió todo su cuerpo, ya que no podía creer el hecho de que estuvieran parados frente a la casa que desde hace años soñaba. Luis le contó a su esposa que esa era la casa que aparecía en sus sueños, y por temor a lo que les pudiera preparar el futuro, ambos decidieron dejarla de lado y mejor compraron otra. Luis está seguro de que esa propiedad guarda una conexión con él, pero no la compró, debido a que sintió algo de temor porque él siempre se soñaba en esa vivienda, pero sin familia, y obviamente cree que hizo lo correcto. Esta historia le pertenece a Ramsés Treviño, él tiene años viviendo en Tijuana. Ramsés tuvo una vida algo difícil, y todo porque su padre era bastante estricto con respecto a lo que debía dedicarse. Su padre fue un abogado de mucho prestigio, y naturalmente, quería que su hijo siguiera sus pasos, y así fue. Ramsés trabaja en un despacho algo reconocido y todos los días llega súper puntual, ya que casi siempre está al pendiente del tiempo. El despacho es muy elegante, pero tiene algo que le resta méritos, y es que el estacionamiento está algo lejos, esto provocado por el punto donde se encuentra ubicado. Total que Ramsés debe caminar unos 10 minutos para poder llegar a su lugar de trabajo, pero esto nunca le ha molestado, al contrario, le sirve de ejercicio, o al menos eso menciona. Resulta que el día lunes, a primera hora tendrían una junta con los altos mandos, es por ello que se llevó trabajo a su casa para poder terminarlo y así no lo agarraran por sorpresa. Después se tomó un momento libre para ver su serie preferida, y ya por la noche se fue a dormir. Al día siguiente, muy temprano llegó a la reunión y allí pasó por algo súper raro. Pues resulta que en dicha reunión se trató de que el socio fundador se retiraría y quedaría a cargo su hijo. Y ustedes dirán que eso no tiene nada de raro, pero lo que ocurre es que Ramsés la noche anterior había soñado todo lo que en la junta estaba ocurriendo. No es que soñó que el señor se retiró y ya, no. Ramsés soñó todos los detalles que estaban aconteciendo, desde que llegó y en las escaleras se encontró con su colega Julia, y así sucesivamente, pero obvio, no mencionó nada del tema. De esta historia ya pasó algo de tiempo, pero nuestro amigo jamás ha podido olvidar lo que sintió ese día tan extraño, ya que él conocía todo lo que minutos después sucedería.
Esta historia le pertenece a Daniel Quirós, él me la escribió por correo electrónico hace algunos meses. La vida de Daniel es súper fascinante, porque es de esas historias de superación, que uno al conocerla se alegra por la persona. Daniel desde muy pequeño soñaba con ser chef, y me contó que pasaba horas imaginando cómo sería ese día. Los años pasaron y su sueño se hizo realidad, y fue un excelente chef, y digo fue porque el mundo da muchas vueltas, y años después, puso varios restaurantes y solo se dedicaba a visitarlos para que todo fluyera bien. Él es una persona muy seria, y siempre se sienta en una esquina y desde allí puede ver perfectamente el servicio que se les brinda a sus clientes. Todo iba viento en popa, pero un día, mientras hacía algo de cardio, pasó por un gran fallo. Todo comenzó el día 19 de mayo del 2000, Daniel se levantó muy temprano, y en minutos, ya se encontraba corriendo en ese lugar que tanto le gusta. Allí permaneció por algunos minutos, y de repente, sintió un fuerte temblor y no podía escuchar absolutamente nada, era como si hasta el viento dejara de soplar. Ese momento fue estresante, y más aún porque de repente se vio caminando en ropa interior, acercándose muy despacio a una piscina la cual estaba sola. Cabe mencionar que en el momento de estar frente a la piscina, él sí sabía qué estaba haciendo en ese lugar, pero en minutos empezó a reaccionar y su mente como que se fracturó porque tenía recuerdos cruzados. Y por arte de magia, una vez más ya estaba en ese lugar donde estaba corriendo. Eso lo dejó impactado porque no es que imaginara estar en esa piscina, sino que realmente se materializó allí, fue como si por algunos minutos su mente hubiera tenido acceso a una realidad paralela. De esta historia ya pasaron algunos años, y nuestro amigo en la actualidad cuenta con varios restaurantes, y gracias a ellos ha podido llevar una vida de ensueño.